Bien, buenas tardes. Empezamos la sesión en esta calurosa tarde aquí en Yuste y va a iniciarse esta etapa con la intervención de don Jaume Ferrer Lloret. El profesor Ferrer es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Alicante y titular de la cátedra Jean Monnet, que, como saben ustedes, son cátedras que concede la Comisión Europea. Ha ejercido diferentes cargos académicos a lo largo de su vida académica. Ha sido director de Secretaría de Ordenación Académica, director del Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal y, además, ha sido director del Centro de Documentación Europea, todos ellos en la Universidad de Alicante. Tiene una amplia bibliografía publicada, tanto en monografías como en artículos en revistas científicas, y le hemos invitado para que nos hable en esta tarde de este bloque que iniciamos ahora, referido a las políticas migratorias y de integración, de las causas subyacentes a las soluciones reales. Y el título de su ponencia en particular va a ser la política común de inmigración de la Unión Europea. Sin más dilaciones por mi parte, cedo la palabra al profesor. Buenas tardes. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Fundación Academia Europea de Yuste por haber organizado este curso y también quiero agradecer, más en concreto, a los directores del curso, los profesores Juan Manuel Rodríguez Barrigón y Pilar Trinidad Núñez, por haber contado conmigo para que imparta una ponencia, como ya se ha dicho, sobre la política común de inmigración de la Unión Europea. El punto de partida en este tema, yo creo que hay que situarlo en el derecho internacional público. En el derecho internacional clásico y también en el derecho internacional contemporáneo. El derecho internacional clásico, los que nos dedicamos al derecho internacional, lo situamos hasta la Segunda Guerra Mundial, mientras que hablamos de derecho internacional contemporáneo para referirnos al ordenamiento jurídico en vigor hoy en día, ¿verdad? Digo que en el derecho internacional clásico y también en el derecho internacional contemporáneo, la entrada, permanencia y salida de los no nacionales, de los extranjeros, en el territorio de un Estado, es una competencia soberana de ese Estado. Y este sigue siendo el punto de partida, la norma general aplicable en el derecho internacional contemporáneo. Es decir, como comentábamos hace un momento en la comida, no existe, en mi opinión, un ius immigrandi. Es decir, no existe un derecho a inmigrar, a ir a viajar y a residir en otro país por parte de los no nacionales de ese Estado. Obviamente porque los Estados, los gobiernos de los Estados no se han puesto de acuerdo para crear esa norma, para desarrollar ese sector normativo. Obviamente este punto de partida no impide que haya mucha gente que viaje de un país a otro y se establezca en ese otro país por motivos de negocios, de turismo, de estudios, de trabajo, etcétera, etcétera, pero siempre, por regla general, gracias a la autorización que las autoridades de ese Estado le conceden, ¿verdad? Ahora bien, dicho esto, este punto de partida, también hay que señalar que el derecho internacional contemporáneo establece algunos límites, algunas condiciones a esta competencia soberana de los Estados a la hora de decidir, a la hora de regular la entrada, permanencia y salida en su territorio de los no nacionales. Ya en el derecho internacional clásico teníamos una institución que podemos considerar clásica, como es el derecho de asilo, ¿verdad? Ya sea el derecho de asilo diplomático, la protección que concede un Estado a una persona en el recinto de su embajada. Seguramente les sonará un caso muy conocido, que es el de Julian Assange, ¿verdad? Que está en la Embajada de Ecuador en Londres, ¿verdad? La embajada, el recinto de la embajada es inviolable, por tanto, la policía del Reino Unido no puede entrar allí y detener a este señor para extraditarlo a Suecia, ¿verdad? Porque Ecuador ha decidido darle asilo diplomático a este señor, ¿verdad? ¿Está claro? Y luego tenemos el asilo territorial. El asilo territorial supone que un Estado da protección a una persona que es objeto de persecución en el país del que procede, es decir, esa persona es objeto de persecución, su vida, su integridad física, su libertad
puede estar en peligro y el Estado le da protección internacional en su territorio. Ahora bien, el derecho de asilo tradicionalmente se ha concebido también como una competencia discrecional de cada Estado. No hay ninguna obligación por parte de un Estado de dar asilo diplomático o conceder asilo territorial. Pero en las últimas décadas se discute la vigencia como norma consuetudinaria del principio del non-refoulement. Es decir, que todo Estado estaría obligado, en virtud de una norma consuetudinaria, a permitir que en su territorio encuentren protección aquellas personas que, si fueran expulsadas de su territorio, su vida o su integridad física correría peligro, ¿verdad? ¿Por qué digo que se discute la existencia de esta norma consuetudinaria? En mi opinión, no hay ninguna duda de que es una norma vigente en el ámbito regional europeo, pero tengo mis dudas de que a nivel universal, por ejemplo, en el continente africano, podamos afirmar la existencia de esa norma consuetudinaria como norma que vincula a todos los Estados a nivel universal, ¿verdad? Pero, insisto, yo creo que en el ámbito regional europeo no hay ninguna duda de la vigencia de esa norma como norma de derecho consuetudinario. Lo que ocurre es que a nivel europeo, quizás esta norma, al menos en los Estados miembros de la Unión Europea, la discusión sobre la existencia de esta norma consuetudinaria pues no tiene mucha importancia, porque tenemos un convenio, la Convención de Ginebra de 1951, para la protección de los refugiados. La Convención de Ginebra de 1951 para la protección de los refugiados y su protocolo de 1967. Este es un convenio, hay que tener en cuenta la fecha, se adopta pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y pretende pues, dar una respuesta a las situaciones que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores. ¿Qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? Pues que, por ejemplo, es muy conocido que el gobierno nazi decidió exterminar, aparte de su propia población, a nacionales alemanes, ya fuera porque eran judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Me explico? Entonces se dijo, estas personas que son objeto de persecución en el país del que son nacionales, en el país donde viven, hay que hacer un convenio para evitar situaciones en las que no puedan encontrar refugio, protección en otro país distinto al de su nacionalidad, ¿verdad? Y por eso se elaboró este convenio en 1951. La clave de bóveda de este convenio es su artículo 1, apartado A2, que define qué es un refugiado. En los medios de comunicación muchas veces se habla de los refugiados de forma impropia. El refugiado es aquella persona que será reconocido ese estatuto de conformidad con la definición que se contiene en este artículo 1.2 del convenio. Y según este artículo 1.2, el refugiado es aquella persona que es objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, ¿verdad? Repito, persona que es objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, ¿verdad? Esta es una disposición clave. Muchas de las decisiones administrativas y también, en su caso, decisiones judiciales que afectan a inmigrantes tienen que valorar si a la persona en cuestión se le puede aplicar o no esta definición. ¿Me explico? Por tanto, esta es una definición muy importante. Y además, en el artículo 33 de este convenio, de la Convención del 51, se recoge la garantía del non-refoulement. Por eso decía que, dado que los Estados miembros de la Unión Europea son partes en este convenio, y no tiene mucha importancia discutir la vigencia como norma consuetudinaria al principio del non-refoulement, ¿verdad? Porque en este artículo 33 se dice que en ningún Estado puede expulsar o devolver a una persona si con ello ponemos en peligro su vida o su libertad. Si corre peligro su vida o su libertad por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o sus opiniones políticas, no podemos expulsarla en ningún caso. Estas dos definiciones se han trasladado a la normativa de la Unión Europea y a la normativa interna, de modo que se establecen dos estatutos, el Estatuto de Refugiado y el denominado el Estatuto de Protección Subsidiaria, ¿verdad? Aquella persona que se considera que cumple las condiciones para ser refugiado, pues se le concede el Estatuto de Refugiado, y aquella persona que no cumpliendo las condiciones para ser refugiado, pero no podemos expulsarla porque su vida o su libertad corre en peligro,
debemos concederle la protección subsidiaria. ¿Está claro hasta aquí? No obstante, y también quería insistir en ello, hay que advertir, en primer lugar, que los Estados partes en este convenio, que son bastantes, 145, pero no todos, hay 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Por ejemplo, Estados Unidos no es parte en la Convención del 51, ¿verdad? Por ejemplo, España, ¿cuándo firmó este convenio? En el año 78. No hace falta que explique por qué tardó tanto tiempo en ratificarlo, ¿verdad? No. Los Estados, a ratificar este convenio, tienen que hacer una declaración según la cual decidan si este convenio se aplica solo a hechos que ocurran en Europa o se aplica a hechos que ocurran en Europa y en otros lugares. Por fortuna, la gran mayoría de Estados ha dicho, que han ratificado el convenio, que el convenio se aplica a hechos ocurridos en Europa y también en otros lugares. Pero hay unos poquitos, Congo, Madagascar, Mónaco y Turquía, que han dicho que solo se aplica a hechos que ocurran en Europa, ¿verdad? Y otra cuestión importante es que este convenio se hizo para aplicarlo a hechos ocurridos antes del 1 de enero del 51, pero por fortuna se hizo un protocolo adicional en el 67 que extendió la aplicación temporal de este convenio a hechos posteriores. ¿De acuerdo? Y también quiero destacar que este convenio no contiene disposiciones específicas para controlar su aplicación. La aplicación de este convenio depende de que cada Estado en su ordenamiento interno aplique las disposiciones que contiene este convenio. No hay ningún mecanismo arbitral, ningún tribunal internacional que tenga competencia para decidir si los Estados están cumpliendo este convenio o no, aunque ahora hablaremos de lo que ocurre en el ámbito europeo. Como se apuntó ayer, en la práctica, por lo menos en la práctica española, las autoridades administrativas, y yo diría también que los tribunales, aplican de manera muy estricta las definiciones que les he comentado, los artículos 1, 2 y 33, ¿verdad? Entre otras cosas, como nos comentaba una abogada la semana pasada, una abogada dedicada a temas de extranjería, de asilo, el problema que plantea muchas veces es la prueba. ¿Cómo se demuestra que es objeto de persecución? ¿Qué documentación tienes que alegar, verdad? Si eres, por ejemplo, un general desertor del ejército de Sirio, ¿verdad? Es fácil probar que eres objeto de persecución si te devuelven, si te expulsan a Siria, ¿verdad? Pero si eres ama de casa, ¿qué documentación alegas, presentas para demostrar que es objeto de persecución, ¿verdad? Por ejemplo, ¿me explico? ¿Me explico? ¿Sí? Eso explica que, como se dijo ayer, en el año 2016 se concedieran a pocas personas el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria. Yo tenía preparados los datos de 2015. En concreto, en 2015 en España se concedieron a 220 personas el estatuto de refugiado y a unas 800 personas el estatuto de protección subsidiaria. Son números ridículos, porque uno pensará, bueno, hay 5 millones de llamados refugiados sirios que han huido de Siria, ¿verdad? España, por tanto, da protección internacional a muy poca gente, ¿verdad? Claro, no lo he dicho antes, esto conviene aclararlo. También las abogadas que participaron en una actividad la semana pasada nos lo explicaron muy bien. Para poder pedir ante las autoridades españolas el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria, o bien estás en territorio español o bien estás en un puesto fronterizo español, ¿verdad? Desde Siria o desde Turquía no se puede pedir. Este es un dato clave. Además de esta normativa específica dedicada a la protección internacional, al convenio del 51, ¿verdad? Estatuto de refugiado, protección subsidiaria, que todos los Estados tienen que aplicar a la hora de decidir y regular la entrada, permanencia y salida de los no nacionales en su territorio, ¿verdad? Tenemos todo un sector normativo del derecho internacional, que es el derecho internacional de los derechos humanos, que también es aplicable, por supuesto, a todas las personas, a los no nacionales, que intentan o tratan de llegar o están en nuestro territorio o consideramos que tienen que salir de él, tenemos que expulsarlos, ¿verdad? Todo el derecho internacional de los derechos humanos también se aplica a estas personas, por supuesto, son seres humanos, no hay ninguna duda. No tengo tiempo para hablar de todos los mecanismos de control en materia de derechos humanos, de toda la normativa, solamente mencionar un ejemplo para que veamos un poco en concreto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo, en una sentencia de 2012, en el caso Hirsi y otros,
determinó que la deportación a Libia de un grupo de somalíes y eritreos detenidos en alta mar por una patrullera italiana suponía la vulneración por Italia del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que se prohíbe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y también del protocolo 4 de este convenio, en el que se prohíben las expulsiones colectivas. Es decir, lo que hizo la patrullera italiana fue coger a estas personas en alta mar y llevarlas a un puerto libio, ¿verdad? Esto el Tribunal Europeo ha dicho que no se puede hacer, porque estamos devolviéndolos, en primer lugar, a un lugar donde pueden sufrir, si no torturas, con mucha probabilidad, tratos inhumanos, crueles o degradantes, y además no podemos expulsarlos en grupo como si fueran un rebaño de animales. La expulsión, como todos sabemos, se tiene que hacer de forma individualizada, con nombres y apellidos, aplicando un procedimiento que ahora comentaremos. ¿Me explico? ¿Está claro? Y la Unión Europea, ¿qué está haciendo, qué está decidiendo sobre la inmigración, sobre esa pretendida política común de inmigración? Bueno, primero hay que recordar que, como todos creo que sabemos, los nacionales de los Estados miembros sí que tienen un ius migrandi. Es uno de los derechos de la ciudadanía de la Unión Europea, ¿verdad? En el desarrollo de ese mercado interior se ha desarrollado como uno de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a circular y residir libremente en cualquier Estado miembro, como sabemos, ¿verdad? Tampoco es un derecho absoluto, a veces se olvida. Es un derecho que está condicionado, está limitado a no atentar contra la seguridad y el orden público del Estado en el que estamos residiendo, a tener recursos suficientes y, además, a tener un seguro de enfermedad. Si concurre cualquiera de estas tres circunstancias, nos pueden expulsar, aunque seamos nacionales de un Estado miembro. ¿Está claro? Y, además, la Unión Europea, en el desarrollo de este mercado común, en el que ha desarrollado un conjunto de derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, pues ha decidido eliminar las fronteras interiores. Todos sabemos que podemos ir en coche de España a Alemania y no vamos a pasar ningún control de fronteras en Francia o entre Francia y Alemania, ¿verdad? No hay controles en las fronteras interiores. Todo ello a través del acuerdo de Schengen, es un acuerdo que se adoptó en 1985, en el que no participan 3 Estados miembros, Reino Unido, bueno, y otros estados. Sí que participan otros estados que no son miembros, como el caso de Noruega. Y todo esto después, en las décadas posteriores, tengo que ir muy deprisa porque tenemos muy poquito tiempo, luego en el debate podemos tratar cualquier cuestión, ¿verdad? Luego hemos desarrollado el llamado espacio de libertad, seguridad y justicia. Es decir, tenemos ese mercado común, pues vamos a acompañarlo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que, entre otras cuestiones, pues no tenemos controles en las fronteras interiores. Y, como se explicará mañana, eso obliga a reforzar los controles en las fronteras exteriores, ¿verdad? Las fronteras entre Bulgaria y Turquía, por ejemplo, ¿verdad? Las fronteras exteriores, ¿verdad? No tenemos controles en las fronteras entre España y Francia, ¿verdad? Está claro, ¿no? Eso va a obligar también, va a conducir a que desarrollemos, tal como está previsto en los artículos 77 a 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las denominadas políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración. Controles en las fronteras, asilo e inmigración. Son 3 temas que, como antes comentábamos, están muy vinculados, muy relacionados, ¿verdad? Diferenciar entre lo que es control de fronteras, de asilo, de inmigración es muy difícil, pero yo, como tengo poco tiempo, voy a hablarles sobre todo de la política común de inmigración. Mañana les van a hablar de la cuestión del control de las fronteras con más tiempo. Sí que me permito comentar algún ejemplo que tiene que ver con lo que luego explicaré. Por ejemplo, me permito citar el reglamento 2016/399, por el que se establece un código de normas de la Unión Europea para el cruce de personas por las fronteras. Es un código que todos los Estados tienen que aplicar a la hora de regular los controles que apliquen en las fronteras externas. ¿Está claro? Y además también prevé, entre otras cuestiones, la posibilidad de restablecer los controles en las fronteras interiores. He dicho que no hay controles en las fronteras interiores, pero este reglamento prevé que en circunstancias especiales sí que puedan restablecerse esos controles en las fronteras interiores, como ha ocurrido en los últimos años ante la grave crisis migratoria que estamos soportando, ¿verdad? Entre otros, por ejemplo, Francia o Austria han restablecido los controles en las fronteras con Italia. ¿Por qué? Para controlar las decenas de miles de inmigrantes que han llegado a Italia
que no puedan desplazarse con facilidad a Francia o Austria, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y por qué hablo de grave crisis migratoria? Porque estamos hablando de que en los últimos 2 años y medio, sobre todo desde 2015 hasta hoy, han llegado a la Unión Europea alrededor de 1 millón de inmigrantes en situación irregular, son datos estimados, con un drama humanitario pues muy grave, en mi opinión, como es el hecho de que se calcula que han muerto entre 10.000 y 15.000 personas ahogadas en el Mediterráneo. Son estimaciones también. Por eso hablo de entre 10.000 y 15.000. Yo he visto datos que hablan de 11.000, otros 13.000. No podemos, creo yo, saberlo con seguridad. Personas que tratan de llegar a países europeos en embarcaciones muy precarias y por desgracia, muchas de ellas mueren ahogadas. Otro desarrollo del que seguramente se hablará mañana, y solamente lo cito, es el reglamento 2016/1624, con el que se regula la denominada Guardia Europea de Fronteras y Costas, que es un dispositivo con el que la Unión Europea quiere ayudar, quiere respaldar a los estados, sobre todo que tienen fronteras exteriores, a la hora de que puedan controlar esas fronteras. Por ejemplo, tenemos la Operación Tritón, se llama así, Operación Tritón, en las aguas enfrente de las costas de Italia, y la Operación Poseidón en las aguas de Grecia. En el ámbito de la política de asilo, pues están de forma un tanto ambiciosa, pues la Unión Europea pretende desarrollar un sistema europeo común de asilo, el SECA. Hasta ahora se ha conseguido una armonización, yo creo que de baja intensidad, de los criterios que deben aplicar los Estados miembros a la hora de conceder refugio, protección subsidiaria, que ya sabemos lo que es, ¿verdad? Refugio, protección subsidiaria y también protección temporal por razones humanitarias. Se ha adoptado normativa para tratar de armonizar los criterios que apliquen todos los Estados, ¿verdad? Y en los últimos tiempos está en discusión una reforma del famoso reglamento de Dublín, en el que se dice, esto es un tema muy importante, que el Estado que debe tramitar la solicitud de asilo, refugio, protección subsidiaria, protección temporal, es el Estado en cuyo territorio ha entrado en primer lugar el inmigrante en situación irregular. ¿Me explico? Eso supone, como ahora veremos, que los estados que a priori pueden soportar mayor presión migratoria son los estados como Grecia, Italia y también España, ¿verdad? Desde luego, todo este sector es un sector muy normativo. Yo recomiendo el Manual de Derechos Europeos de Asilo, Fronteras e Inmigración, que ha sido preparado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Consejo de Europa, aunque la última edición que he consultado en español es de 2014. El Manual de Derecho Europeo sobre Asilo, Fronteras e Inmigración, editado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Consejo de Europa. ¿Y qué pasa con la política común de inmigración? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una competencia compartida. Estos días hemos hablado, la culpa la tiene Bruselas, ¿verdad? Toda la responsabilidad la tiene Bruselas, ¿verdad? Esto no es así. La política común de inmigración es una competencia compartida. Lo que trata de hacer la Unión Europea es armonizar, establecer estándares que sean obligatorios y sean aplicados por todos los Estados en algunos temas que afectan a sus políticas hasta ahora nacionales de inmigración, ¿verdad? Ahora están condicionadas, delimitadas por esos estándares, por esas normas de la Unión Europea que tratan de armonizar algunos aspectos, como ahora veremos. Pero, por ejemplo, en el propio tratado se excluye que la Unión Europea pueda decidir el número de nacionales de terceros estados que pueden entrar en un Estado miembro a los efectos de buscar trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. El propio tratado dice que esto es un tema que va a seguir decidiendo cada Estado miembro. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Está claro? Eso sí, la normativa que adopte la Unión Europea, aunque sea dentro de una competencia compartida, es obligatoria. Los Estados miembros la tienen que cumplir, ¿verdad? Tiene primacía. El derecho de la Unión Europea siempre tiene primacía sobre el derecho interno. Eso está claro, ¿verdad? Y también señalar que todo lo que vamos a hablar ahora no se aplica a 3 Estados miembros, por regla general, que son Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Al igual que hay estados que no tienen euro, ¿verdad? Pues también hay estados que han decidido no participar en buena parte o la gran mayoría de las disposiciones del espacio de libertad, seguridad y justicia. Y, por tanto, en muchas de las directivas que voy a comentar ahora se explican considerando que no son aplicables a estos 3 estados, aunque pueden vincularse por ellas si así lo deciden.
La mayor parte de la normativa se ha desarrollado a través de directivas. La directiva es una norma obligatoria de derecho de la Unión Europea que establece un resultado, obliga a que los Estados alcancen un resultado y da un término, un plazo para que se consiga ese resultado. ¿Está claro? Pero deja libertad de medios a los Estados para que a través de las medidas administrativas o legislativas que consideren necesario puedan conseguir ese resultado, eso sí, dentro del plazo previsto. Y como decía, lo que ha hecho la Unión Europea, sobre todo, es tratar de armonizar determinadas normas, determinados temas de la política migratoria. Y hay que tener en cuenta también que casi siempre las directivas prevén expresamente que los Estados miembros pueden mejorar los estándares, los niveles de protección que se establecen en esa normativa. ¿Está claro? ¿Me explico? Digo esto porque comentaremos que ha habido directivas que han sido muy criticadas, pero hay que pensar que son normas que deben ser aplicadas por 25 estados. Algunos de ellos tienen unas democracias, yo diría que no del todo consolidadas, como estamos viendo estos días en el caso de Polonia o de Hungría, ¿verdad? No estamos hablando solamente de Suecia, que lleva muchas décadas con un sistema democrático, tiene un sistema educativo pues, muy desarrollado, ¿verdad? Es fundamental, una democracia consolidada es la que tiene un sistema educativo que funciona bien, ¿verdad? Yo creo que eso es una cuestión básica, ¿verdad? Países como Polonia, Hungría, pues estaban bajo la órbita de la Unión Soviética hace 20 y tantos años, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que valorar esas directivas en el sentido de que sean aplicables por 25 estados, no solamente por Suecia, sino por los 25 estados miembros de la Unión Europea, en los que hay pues, diferencias muy notables desde el punto de vista político, económico y social, ¿verdad? Bueno, ¿y de qué directivas estamos hablando? No tenemos tiempo para entrar en el detalle de todas, voy a mencionarlas solamente, luego en el debate podemos detenernos en alguna de ellas si es conveniente. Tenemos la Directiva 2009/50, que regula la residencia de nacionales de terceros estados para fines de empleo altamente cualificado, a los que se les da una tarjeta azul, estamos hablando de investigadores, de científicos. O tenemos la Directiva 2011/98, que regula un procedimiento común y simplificado para la solicitud de residencia y trabajo de un Estado miembro. Estamos hablando de inmigración legal, ¿verdad? O tenemos la Directiva 2014/36, que regula el caso específico de los trabajadores temporeros. Como ocurría en España hace no tanto tiempo, que íbamos a hacer la vendimia, ¿verdad? Pues esta directiva prevé el supuesto de que vengan, por ejemplo, pues magrebíes a estar unos meses trabajando en el sector agrícola en Almería o en otra provincia, ¿verdad? O la Directiva 2016, que regula la entrada y 2016/801, que regula la entrada y residencia por fines de investigación, estudios y prácticas e intercambios de alumnos, ¿verdad? O la importante directiva de 2003/109, que regula el estatus jurídico de los nacionales de terceros estados que son residentes de larga duración. En el ámbito de la integración, yo destacaría la Directiva 2003/86, que regula la reagrupación familiar. Voy a citar un par de ejemplos para que veamos en qué consiste esa armonización y por qué son normas de mínimos, ¿verdad? ¿Qué dice esta directiva? Pues por sentido común, si hay un nacional de un tercer estado en la Unión Europea residiendo o trabajando legalmente en la Unión Europea, ¿verdad? Pues tiene derecho a que vengan a vivir con él, dice la directiva, su cónyuge y sus hijos menores de edad que estén a su cargo. Parece de sentido común, ¿verdad? Es la obligación que impone la directiva a los 25 Estados miembros, ¿de acuerdo? No entro en más detalles, porque ahí es la casuística y es bastante variopinta. Pero además la directiva permite que los Estados, si quieren, también se obliguen a aceptar la reagrupación de los ascendientes que estén a su cargo. ¿Me explico? Tampoco impide la directiva en ningún lugar que, si el Estado quiere, permita la reagrupación familiar de los sobrinos, ¿verdad? O de los tíos abuelos, ¿verdad? No lo impide. Eso cada Estado lo podrá decidir si quiere, ¿verdad? Entonces, es un buen ejemplo de ver cómo se trabaja en la Unión Europea para establecer estándares aplicables a los 25 Estados. También la directiva, por ejemplo, pues prevé casos muy particulares. ¿Qué pasa en el caso de un matrimonio poligámico? Pues en ese caso, solo se tiene derecho a la reagrupación familiar de un cónyuge. ¿Me explico?
Además, por ejemplo, la directiva establece una edad, que los Estados pueden establecer una edad mínima a la hora de garantizar que la reagrupación familiar no conlleve matrimonios forzados. Es decir, el Estado miembro puede decidir si tiene derecho a venir a vivir con él el cónyuge siempre que tenga más de 16 años o de 18. Pero el Estado no puede aumentar esa edad por encima de los 21 años, ¿verdad? Normas muy de sentido común, ¿no? Y luego tenemos el ámbito de la inmigración irregular. Tenemos varias directivas adoptadas con un enfoque securitario, como luego comentaré. Por ejemplo, tenemos la directiva 2002/90, con la que se define el delito de ayuda, de entrada, circulación y estancia irregular. Y en su momento esa directiva fue acompañada de la decisión marco 2002/946. Directiva 2002/90. ¿Qué se está haciendo? Obligación de todos los Estados miembros que tipifiquen en su Código Penal pues, los delitos relativos a la inmigración irregular, ¿verdad? O tenemos la Directiva 2004/81, en la que se obliga a los Estados miembros a que concedan permisos de residencia a las víctimas de tráficos de seres humanos que colaboren con las autoridades del Estado, ¿verdad? Es decir, la directiva dice, oiga, si usted ha colaborado con las autoridades, pues que las autoridades no lo expulsen, ¿verdad? Sino que le permitan residir en su territorio. O la Directiva 2009/52, que establece sanciones para los empleadores de ciudadanos de terceros países en situación irregular, por ejemplo, ¿verdad? Me explico, está claro, ¿no? Los empleadores que den trabajo a inmigrantes en situación irregular pues deben ser objeto de sanciones. La directiva establece una tipología de sanciones y luego cada Estado las desarrollará, las aplicará como quiera. Y sobre todo tenemos la famosa, o al menos en su momento, famosa directiva de 2008/115, es la directiva llamada de retorno. La directiva sobre normas y procedimientos comunes para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, ¿verdad? Es una directiva en su momento muy discutida, ¿verdad? Muy criticada, pero yo creo que hay que tener en mente, insisto, que es una directiva que trata de armonizar en las políticas de 25 Estados miembros y que nada impide que cada Estado miembro mejore, aumente los estándares de protección. Por ejemplo, yendo muy rápido, en esta directiva se dice que los extranjeros en situación irregular que están en un procedimiento de expulsión deben ser internados, pueden ser internados, no recluidos, no son presos, no son delincuentes, la terminología de la directiva es pueden ser internados, pero durante un plazo máximo de 18 meses. Nada impide que un Estado miembro diga que el plazo máximo son 6 meses, o 4, o 2. ¿Me explico? Luego la directiva pues, establece disposiciones, por ejemplo, para proteger a los menores. Cuando decidamos expulsar a un menor, tenemos que tener claro que hay que proteger el interés superior del menor. ¿A dónde lo expulsamos? ¿A quién? ¿Tiene familia allí? ¿Tiene algún tutor legal? ¿Autoridades que lo van a acoger? ¿Verdad? Entonces, la directiva establece esos estándares de protección. Luego los Estados los pueden mejorar todo lo que quieran. No hay ningún problema para ello. ¿De acuerdo? Por supuesto, la directiva establece, por ejemplo, que tiene que regularse un recurso ante una decisión de expulsión, ¿verdad? Una persona, estamos en un Estado de Derecho, tiene que tener la posibilidad de presentar un recurso ante una autoridad administrativa y judicial, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y en la práctica, pues estas directivas son de obligado cumplimiento y su cumplimiento puede ser fiscalizado por la Comisión Europea a través del procedimiento por incumplimiento. Y también hay que destacar pues, que el Tribunal de Justicia, a través de cuestiones prejudiciales, todo el mundo sabe que es una cuestión prejudicial, ¿sí? Una cuestión prejudicial es una cuestión que plantea un tribunal interno al Tribunal de Justicia preguntándole cómo tiene que interpretar una norma de derecho de la Unión Europea. Cuestión prejudicial de interpretación, que son la gran mayoría. Luego tenemos las cuestiones prejudiciales de validez. Se le pregunta si una norma es válida o no, pero hay muy pocas en este segundo apartado. Hay bastantes sentencias, hay algunas sentencias en las que el Tribunal de Justicia ha tenido que ir aclarando cómo había que interpretar algunas disposiciones de esta directiva. Por ejemplo, les hablo solamente de una sentencia de 17 de julio de 2014, en la que se acumulan varios asuntos referidos a la cuestión del internamiento de los no nacionales en proceso de expulsión, ¿verdad? El hecho que se plantea aquí es que en Alemania
El internamiento de extranjeros en situación irregular, objeto de un procedimiento de expulsión, es la competencia de los Land, los estados federados. ¿Está claro? Pues bien, había lands que no tenían centros de internamientos. ¿Qué hicieron? Los metieron en la cárcel, como si fueran presos comunes. Alguno de ellos incluso firmó diciendo que estaba de acuerdo. Pues bien, el Tribunal de Justicia dice que no, que eso es contrario a la directiva. No son presos comunes. Estas personas no se les puede juntar, no podemos recluirlas, detenerlas, no son delincuentes. Tienen que estar en centros especializados, que en España los llamamos Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIES, ¿verdad? Y lo que dijo el Tribunal de Justicia es muy de sentido común. Si en ese land no hay un centro de entrenamiento de extranjeros, no lo metan en la cárcel, lo llevan a otro land, a otro Estado federado, en el que hay un centro de entrenamiento de extranjeros, ¿verdad? Es una sentencia de 17 de julio de 2014 en el asunto Adala Vero, por ejemplo, ¿verdad? Ahora ustedes me estarán preguntando, bueno, todas estas directivas están muy bien, podemos discutir aspectos concretos de ellas, está bien que se trate de armonizar algunos temas de política de inmigración, pero yo, mi opinión, podemos discutirlo después en el debate, pero estarán pensando, bueno, ¿y la crisis migratoria? ¿Toda esta normativa ha servido para algo? ¿Hay alguna respuesta? Pues, por desgracia, la Unión Europea yo creo que se ha visto sobrepasada por los hechos. Como he dicho antes, este es un tema, la política común de inmigración, que tiene mucho que ver con la política de control de fronteras externas, del que se hablará mañana. Yo solo voy a apuntar algunas cuestiones y voy a ir acabando porque tengo poco tiempo, ¿verdad? Decir que sí, la crisis migratoria está ahí y parece que va a continuar. Antes decía que ha habido 1 millón de personas, más o menos, que han entrado en Europa en los últimos 2 años y medio, pero solo en este año han entrado 80.000 vía Italia, en situación irregular, ¿verdad? En España han entrado casi 11.000 por el estrecho, en situación irregular, vía barcos, cayucos, ¿verdad? Tenemos el drama de los 10.000, 12.000 muertos que ha habido en estos 2 últimos años y medio. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Bueno, la cara más amable ya la conocemos, que es la ayuda humanitaria. La Unión Europea se ha gastado unos 10.000 millones de euros, no solo para ayudar a los inmigrantes que llegan a Grecia o Italia, sino también para que Turquía o el Líbano, ¿verdad?, donde hay 2,5 millones de potenciales solicitantes de refugio en Turquía o 1 millón en el Líbano, pues puedan darles alimentos y medicinas a estas personas, ¿verdad? Y no se mueran de hambre, ¿verdad? Esta es la cara más amable, diría yo. Y luego, como creo que se comentará mañana, pues la Unión Europea pues, ha planteado una agenda europea de migraciones, un documento que trata de organizar la política migratoria en los próximos años. Es un documento que no tenemos tiempo para comentar y también en 2016 ha adoptado un documento sobre el nuevo marco de asociación con terceros estados con relación a la política de inmigración, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo la Unión Europea? Pues la Unión Europea está diciendo que tenemos que hacer lo que hizo España hace unos años. En resumen, resumiendo mucho, ¿qué hizo España hace unos años? Pues en el 2006 llegaron a Canarias más de 30.000 inmigrantes en situación irregular. ¿Qué hicimos? Cogimos una maleta llena de billetes y nos fuimos a ver a los gobiernos de los estados desde donde llegaban esos inmigrantes. Les dijimos, oiga, nosotros les damos ayuda de cooperación al desarrollo y además les damos dinero para que controlen sus costas y de ahí no salga nadie de forma irregular con destino a Canarias. Esta misma semana se publicaba por primera vez los datos del dinero que hemos dado en estos últimos años a estados como Mauritania o Senegal. Entre 15 y 25 millones de euros al año. Entre 15 y 25 millones de euros al año. Y los resultados, desde el punto de vista de frenar la inmigración irregular, han sido pues, muy satisfactorios. Porque en 2016, solo, entre comillas, llegaron a Canarias 671 inmigrantes en situación irregular frente a los 30 y tantos mil, 31.000 que llegaron en 2006. ¿Me explico? Además de darles dinero, también hemos enviado operativos de las fuerzas de seguridad españolas para ayudarles. La idea está muy clara, externalizar el control de las fronteras. Que los estados vecinos de nuestro vecindario sean los que nos controlen las fronteras. Que no llegue nadie al territorio europeo gracias a que esos estados pues, nos están ayudando, ¿verdad? Esa es la línea de actuación que defiende la Comisión Europea, por supuesto en un tono más diplomático, yo lo he explicado en 2 palabras, ¿verdad? La Comisión Europea insiste en que hay que resolver las causas que explican la inmigración irregular en los países de origen, los conflictos armados, la situación de subdesarrollo económico y social, ¿verdad? E insiste en la perspectiva siempre positiva, dar más dinero a los estados que más nos ayuden
a la hora de controlar la situación, la inmigración irregular. Los documentos de la Comisión Europea siempre hay que leerlos en clave diplomática, ¿verdad? Son documentos con un tono pues, muy prudente, ¿verdad? Y bueno, pues la práctica española a la hora de celebrar convenios en materia de inmigración irregular, pues es la que defiende la Comisión Europea y de hecho pues hemos hecho algunos acuerdos en los últimos años, hemos hecho acuerdos de readmisión, el acuerdo de readmisión todos sabemos lo que es, ¿verdad? Es un acuerdo que celebramos por ejemplo con Turquía, según el cual Turquía se obliga, se compromete a que nosotros le podamos devolver a toda persona que llegue en situación irregular, por ejemplo a Grecia, sea nacional de Turquía o no, siempre que haya llegado a Grecia desde Turquía. Está claro, ¿verdad? A la recíproca, aunque a la recíproca es difícil que Turquía se dedique a expulsar a alemanes, que hagan turismo en Turquía, ¿verdad? No va a ser muy frecuente, pero es un convenio, por supuesto, que establece obligaciones para las dos partes. ¿Está claro? Y más en concreto, en el marco de esos acuerdos de cooperación en materia de inmigración, y ya voy acabando ahora de verdad, en 2 minutos, pues tenemos la famosa declaración entre Unión Europea y Turquía, que se celebró. Yo creo que es un acuerdo internacional. El Tribunal General ha dicho que no, pero yo creo que es un acuerdo internacional, porque, entre otras cosas, nos comprometimos a pagar nada menos que 6.000 millones de euros a Turquía. El Tribunal General ha dicho que no es un acuerdo de la Unión Europea. Pues muy bien, pues si no es de la Unión Europea, es un acuerdo internacional de los Estados miembros. De hecho, ya les estamos pagando los 3.000 primeros millones de euros. No es poca cosa, ¿verdad? 3.000 en estos 2 primeros años y 3.000 más en 2018, si cumplen lo que está previsto en el acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que...? Bueno, además hemos hecho promesas para la exención de visados a los nacionales turcos y también les hemos prometido avances en las negociaciones de adhesión, en esa hipotética adhesión que nadie sabe si algún día se va a llegar a producir, ¿verdad? De Turquía a la Unión Europea. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que Turquía colabore, es decir, impida que nadie salga de sus costas para llegar a otros Estados miembros de la Unión Europea, Grecia, y además que Turquía se comprometa a aceptar que le devolvamos a todas las personas que en situación irregular lleguen a un país miembro de la Unión Europea, que se aplique el acuerdo de readmisión que celebramos con Turquía en 2013, que entró en vigor en 2016. Esta declaración, este acuerdo internacional, que yo creo que es un acuerdo, si no de la Unión Europea, de los Estados miembros, tendría que ir por la vía del artículo 94 de la Constitución española, tendría que verse publicado en el Boletín Oficial del Estado. Podemos discutir muchos aspectos, si Turquía es un país seguro, yo creo que no, está claro que Turquía no es un país seguro, la situación política que hay ahora mismo allí está claro que no es un país seguro, y los problemas que plantea a la hora de que le devolvamos, le expulsamos a Turquía los inmigrantes en situación irregular que están en Grecia. Yo creo que habría que ver qué dicen los tribunales griegos, y habría que ver si hay alguna decisión que llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque esto tardará tiempo, esto tardará varios años. En todo caso, y ya acabo, también tenemos las 2 decisiones adoptadas en septiembre, que también se han comentado aquí, los 160.000 reubicados, a los que nos comprometimos 25 Estados miembros. España nos tocaron 16.000, 17.000, ¿verdad? Ya hemos comentado que no se han cumplido. Y, en definitiva, pues ya para concluir y sin perjuicio del debate que tengamos después, pues yo creo que la Unión Europea pues prima el enfoque securitario, como decía antes, a la hora de abordar los temas referidos a la inmigración. La inmigración irregular la concebimos como una amenaza para nuestra seguridad, con carácter general. Y lo que está en juego es la decisión que tenemos que adoptar, hasta qué punto, respecto a cuántas personas estamos dispuestos, respecto a cuántas personas nacionales de terceros estados estamos dispuestos a compartir nuestras riquezas, nuestro bienestar. Estamos dispuestos a darles protección en nuestros países. Esta es la decisión de fondo que tenemos que decidir entre todos. Lo que ocurre es que, claro, hay situaciones verdaderamente dramáticas. En el conflicto sirio lo ha puesto de manifiesto. No es el único conflicto que ahora mismo se está desarrollando. Está Sudán del Sur, por ejemplo. En el último año, donde ha habido más refugiados, entre comillas, han sido en Sudán del Sur.
Pero digo que son situaciones muy dramáticas porque estamos hablando de personas que huyen de su país simplemente para que no las maten. Están en medio de un conflicto, ¿verdad? Entonces, la idea de Europa fortaleza, que no llegue nadie o casi nadie, porque no queremos compartir nuestro bienestar, nuestra riqueza, pues es una postura, yo creo que muy poco solidaria, por mucha ayuda humanitaria que después le enviemos. Es una postura que es difícil mantener, sostener, pero ya digo, es una decisión que tenemos que adoptar entre todos. Tenemos que decir a cuánta gente estamos dispuestos a proteger, cuánto dinero, cuánta financiación queremos destinar a la cooperación para el desarrollo, en ayuda humanitaria, y es una decisión que tenemos que adoptar entre todos. Eso sí, en todo caso, y acabo, lo que tenemos que demandar siempre, lo que tenemos que exigir siempre, es que todo este entramado jurídico institucional que están desarrollando y aplicando tanto la Unión Europea como sus Estados miembros, porque esto es una política compartida, es una política compartida, ¿verdad? Todo este entramado institucional y jurídico se aplique respetando tanto el Convenio del 51, pues empezando hablando del Convenio del 51, como toda la normativa internacional sobre derechos humanos. Porque, como dice el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea se fundamenta en los valores de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Y tenemos que dar ejemplo. Si queremos ser una potencia normativa, ya que potencia militar estamos muy lejos de llegar a serlo, si damos ejemplo como potencia normativa, tanto a TINTRA, cuando tratemos asuntos que afecten a nuestros nacionales, como también cuando tengamos que resolver cuestiones que afecten a nacionales de terceros estados. Y cumplamos esos principios de verdad, principios de democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Y nada más, esto es lo que quería contarles solamente. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, profesor. El tema es interesante, su planteamiento normativo, a pesar de la aspereza que presenta para los no juristas, yo creo que lo ha expresado con suficiente nitidez. Como soy yo el que tengo la palabra, me la concedo a mí mismo para hacerle una pregunta. Después usted, pero yo primero. Es que yo lo vi primero. Una pregunta de respuesta rápida, además. Frente a esa descalificación que se hace del acuerdo, digo descalificación jurídica, del acuerdo como norma de la Unión Europea, acuerdo Unión Europea-Turquía, con unos contenidos de los que parecen desprenderse con nitidez derechos y obligaciones. Pensar que solo es de carácter político, como se propugna desde algunos medios, pues es un poco atrevido eventualmente. La cuestión es que en una situación de emergencia humanitaria como la que se suscitó, con la fuerte carencia de medios acreditados en ese momento, ¿qué solución alternativa podríamos haber planteado para acomodar a esas ingentes masas de personas que fluyen hacia nuestra frontera? Bueno, pues es una pregunta con una respuesta complicada, ¿verdad? Sin duda. Bueno, desde el punto de vista técnico-jurídico, yo creo que es un acuerdo internacional, lo repito. Si el Tribunal General se mantiene en sus 13, pues será un acuerdo de los Estados miembros. Y yo creo que se debe haber tramitado por el artículo 94 de nuestra Constitución y haberse publicado en el BOE. Es decir, contar con la legitimidad de nuestro Parlamento. Sin perjuicio de una posible aplicación provisional, pero claro, esto plantea problemas cuando estamos hablando de derechos fundamentales. En todo caso, el texto de esa declaración insiste en que a la hora de aplicar las obligaciones que ahí se recogen, se tienen que respetar las normas internacionales sobre derechos humanos y el principio del non-refoulement. La cuestión es saber en la práctica qué se está haciendo. Es decir, si las autoridades griegas están subiendo sin más a los inmigrantes que llegan de Turquía en un barco y los devuelven a Turquía o no. Si les dan oportunidad de que presenten una solicitud de asilo o refugio ante las autoridades competentes y si les dan asistencia jurídica, les dan un traductor, por supuesto alimentación, asistencia médica, los internan en un centro de entrenamiento de extranjeros, les dan posibilidad de presentar un recurso ante los tribunales.
Eso es lo que habría que concretar para valorar si la aplicación de ese acuerdo está vulnerando o no la normativa internacional y europea. Ahora, dicho esto, también hay que ser realista. Lo cierto es que la celebración de ese acuerdo y la aplicación ha conseguido detener el flujo de inmigrantes en situación irregular y que además la Unión Europea está dando ayuda humanitaria para que las autoridades turcas puedan mantener a esas 2,5 millones o 3 millones de personas en su territorio en condiciones mínimamente humanitarias. Claro, solo tenemos dos alternativas. O aceptamos que vengan a nuestro territorio y les damos protección internacional, o le decimos a un país tercero, en este caso Turquía, oiga, ténganlos allí en un campamento de refugiados, nosotros les enviamos ayuda humanitaria y a ver si tenemos suerte y más pronto que tarde finaliza el conflicto en Siria y estas personas pueden volver a Siria. Yo creo que no caben muchas más alternativas. Muy bien, muchas gracias. Regina. Sí, no me quieren. Buenas tardes. Saludo a mi compatriota, el catedrático Jaume Ferrer. Muchas gracias por este recorrido por la política común de inmigración europea. Yo viví personalmente los prolegómenos de la directiva de expulsión, la de retorno, yo le llamo de expulsión, del 2008. Estaba en 2007, en diciembre del 2007 en Helsinki, en un seminario patrocinado por la Comisión Europea para periodistas, en el que se nos hablaba de esta directiva, porque era una especie de cambio. Perdón, gracias. La política anterior migratoria había sido pues más que de acogimiento, reagrupación, etcétera, y de repente había un giro de 180 grados y se estaba hablando de expulsión de ciudadanos de terceros países. Lo que yo viví y el grupo de periodistas europeos que estábamos allí vivimos en Helsinki es que esa política ya se estaba aplicando en los países nórdicos, en general, excepto Suecia. Allí nos explicaron que el ciudadano de un tercer país, que no era comunitario, llegaba al aeropuerto internacional finlandés, directamente se le internaba en el calabozo de turno del aeropuerto mismo y en la misma compañía que le había dejado llegar se lo llevaba a coste de la propia compañía. Allí no entraba nadie, sino llevaba contrato de trabajo, un doctorado y 2 másters. Esto es a lo que nos ha llevado, también es lo que la conclusión es también que eran los prolegómenos también, se veía venir la crisis financiera mundial y que no había ya lugar en Europa para más. Se había utilizado la inmigración como mano de obra barata. Cuando ya no nos hace falta esa mano de obra, se cierran las puertas y se volverán a abrir cuando aquí volvamos a vivir ricos y gresos, claro. Dicho esto, habría que diferenciar, que creo que no está bien diferenciado, aunque debería de estarlo jurídicamente, las 3 palabras, inmigrante, asilado y refugiado. No es lo mismo. Y estamos, creo que, en proceso de modificación de Dublín 2 o 3, ya no me acuerdo. Vale. Sí. Con lo cual, mientras no se distinga bien la categoría de estas 3 categorías, no vamos a poder legislar correctamente. No es lo mismo un asilado de una persona que en su país le persiguen políticamente por sus ideas, porque defiende los derechos humanos y es una dictadura, que un refugiado que tiene que venir aquí temporalmente porque le están matando y no quiere luchar por su país, que esa es otra, porque yo pienso que creo que deberían luchar por su país. Yo lucharía por mi país. Pero eso es otra cosa. ¿Qué pasa con los refugiados? Que estamos lavando conciencias, con dinero lavamos nuestra conciencia y le pagamos a un tercer país, ya sea Mauritania, ya sea Turquía, que nos resuelvan el problema en sus fronteras. Pero es verdad que hemos cerrado la frontera de Turquía, pero están buscando
nuevas rutas a través de, llegan por Libia, saltan a Lampedusa, y Italia acaba de decir hace 2 días que está desbordada y que no piensa aceptar más refugiados desde el mar. Lo acaba de decir hace 2 días Italia. La solución va a seguir siendo esa, esperar que soplen vientos más favorables económicamente para Europa o seguir pagando por lavar nuestra conciencia. Bueno, yo no he querido añadir a la contestación de antes, si me permiten añadir algo que es obvio, no hace falta decirlo, es decir, estamos hablando de la Unión Europea, lo que tendría que hacer, dejar de hacer, pero hay que pensar en otros estados de la región que no hacen absolutamente nada. Algunos de ellos, por ejemplo, Israel, ¿verdad? Estamos hablando de la Unión Europea ha aceptado 1 millón de inmigrantes en los 2 últimos años y medio, estamos pagando cantidades de dinero importantes de ayuda humanitaria. Habría que preguntar a Israel qué está haciendo, Arabia Saudí, ¿verdad? Países con dinero. Es decir, pensar que somos los malos de la película yo creo que tampoco es lo correcto. La solución del problema ya la sabemos. El problema es conseguirla. Que no haya guerra en Siria, que no haya hambre en Mauritania, en Níger, en Mali, la gente no se muera de hambre, que la gente pueda vivir dignamente. La cuestión de fondo, obviamente, es el esfuerzo que tenemos que hacer al respecto. El otro día, no tengo anotado, se manejaba un dato, por ejemplo, lo que estamos dando en cooperación al desarrollo durante 7 años es una cantidad de dinero inferior a la que dedicamos, por ejemplo, a subvencionar a nuestros agricultores, por ejemplo. O, por ejemplo, el dato de que la Unión Europea gestiona el 1% del Producto Interior Bruto de los 28 estados, no más, el 1%. De ese 1%, que es una cantidad astronómica, 140 y tantos mil, 150.000 millones de euros más o menos, en Internet se puede consultar la cantidad exacta, el 70 al 80% lo dedicamos a ayuda a nuestros agricultores y luego a políticas regionales, los fondos FEDER, etcétera, etcétera. El 5% lo dedicamos a acción exterior y dentro de esos 5%, una parte la dedicamos a cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Es decir, es el esfuerzo que estamos haciendo hasta ahora. Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Ahora, ¿estamos dispuestos a aceptar darles protección internacional a cuánta gente? ¿A 16.000? ¿A 25.000? ¿A 50.000? Lo que tenemos que decidir entre todos, teniendo en cuenta los niveles de paro que tenemos, la situación económica, etcétera, etcétera. Y en última instancia es una cuestión política. Nuestra solidaridad hasta dónde llega. Yo lo que sí que me atrevo a decir es que hay que tratar como un ser humano a todo aquel que llegue a territorio de la Unión Europea, aunque nos cueste tiempo y dinero. Y hay que tramitarle la solicitud de refugio y asilo. Y también me atrevo a decir que, como se ha comentado, cuando hacemos algún acuerdo con un tercer Estado, a ver si podemos influir en ese tercer Estado para que también trate a esas personas como seres humanos. Porque esto a veces no se dice en los medios de comunicación. ¿Qué pasaba en Libia hasta 2011? ¿Qué pasaba allí? Gaddafi dejó de apoyar a los terroristas islámicos, ¿verdad? Y era un amigo. ¿Por qué era un amigo? Nos vendía petróleo, nos hacía falta. ¿Y por qué más? Porque tenía sus costas controladas. De allí no salía nadie o casi nadie. ¿En qué consistía el control que hacía Gaddafi? Llegaba algún grupo de inmigrantes subsaharianos a las costas libias, la policía y el ejército de Gaddafi los subía a un camión, si hacía falta dándoles una manta de palos, y se los llevaba a mitad del desierto de Libia, los dejaba allí en medio del desierto. Esa es la colaboración que nos daba Gaddafi. Gaddafi no tramitaba solicitudes de asilo, ni se preocupaba de proteger los derechos humanos de nadie. Y es la colaboración que nos servía hasta 2011. Entonces yo también creo que a la hora de plantear los acuerdos de cooperación en materia de inmigración con terceros estados, oiga, sí, nosotros le damos dinero, si hace falta les enviamos guardias civiles, patrulleras, pero oiga, traten dignamente a esas personas. Eso también creo que podemos defenderlo y demandarlo. Ahora, también hay que decirlo, yo no creo que la Unión Europea esté ahora en este momento para aceptar 5 millones de refugiados sirios. Alemania ha hecho un esfuerzo muy importante, aceptó a varios cientos de miles, pero el gobierno de la señora, la canciller alemana, pues se ha vuelto atrás, ¿verdad? Ha dicho que hasta aquí. Entonces,
tenemos que decidirlo entre todos, la opinión pública, nuestros dirigentes políticos, y tenemos que decidir qué esfuerzo queremos hacer, hasta dónde queremos llegar. Y así están las cosas, creo yo. Bien. ¿Una pregunta más? Buenas tardes. No le veo, estoy detrás de la columna al fondo. Yo lo veo por la pantalla. Sí, buenas. ahora sí. Bueno, me muevo yo. Muchas gracias. Nada, en primer lugar, darle las gracias. Me ha gustado mucho su ponencia, sobre todo la segunda parte, que ha empezado ya usted como con un poco más de crítica al sistema. Y quería preguntarle, ha dicho usted los motivos que dan derecho a que se le conceda a uno el estatuto de refugiado. Y no ha mencionado el motivo de género, que creo que es uno de los últimos que se ha añadido. Correcto. Sin embargo, en la jurisprudencia española no suelo encontrar sentencias que concedan el asilo, por ejemplo, a mujeres víctimas de la mutilación genital femenina, que creo que podría ser un caso perfecto de concesión de asilo, y muy pocas de matrimonio forzado. Por si usted puede informarme un poco más o sobre derecho comparado a lo que se está haciendo en otros países. Y, en segundo lugar, acerca de ciertas medidas que se podrían tomar un poco para frenar la inmigración y para que la inmigración estuviera un poco más dignamente reubicada, porque los campos de refugiados son como lo peor que podemos tener. Es, por ejemplo, porque no se deja desde España que se pida asilo en las oficinas diplomáticas, sistema que existe pero no se está permitiendo, y así podrían pedir asilo desde sus países antes de tener que huir. Aunque si tardan 1 año y medio o 2, a lo mejor ya tendrían que haber huido, pero bueno, a lo mejor. ¿Y dónde se establece que es un país seguro? Usted me ha preguntado muchas cosas, Sí, ¿verdad? lo siento. Podemos hacer otra intervención. La primera cuestión, mire, por suerte para los juristas, las normas hay que interpretarlas. Si no hiciera falta abogados, jueces, ¿verdad? Y estuviera todo claro, nítido, pues no haríamos falta, ¿verdad? Un ordenador lo resolvería todo. Porque claro, la cuestión siempre sería quién programa ese ordenador, ¿verdad? Digo esto porque sí que hay jurisprudencia que ha desarrollado que dentro de esta definición de refugiado, cuando se habla de pertenencia a determinado grupo social, ahí están pues por ejemplo, los travestíes, o los homosexuales, ¿verdad? De hecho, la semana pasada nos comentaba el responsable de la Policía Nacional en Alicante que solo recordaba un caso de un refugiado procedente de Argelia. Yo decía, bueno, Argelia tampoco es una democracia, ¿verdad?, ideal, ¿verdad?, ni mucho menos, ¿verdad? No hay oponentes políticos allí, objeto de persecución, no hay activistas en materia de derechos humanos, y me decía, el único caso que recuerdo de decisión de conceder estatuto de refugiado a un argelino es un señor que era travesti. ¿Me explico? Y el Tribunal de Justicia también está desarrollando jurisprudencia en ese sentido, porque estos grupos son vulnerables, son objeto de persecución en su país, en algunas legislaciones nacionales se prevé su encarcelamiento incluso, y pues se ha hecho una interpretación favorable para incluir estos grupos, aunque en el artículo 1A2 del convenio no se especifica que el grupo sea grupo sexual o de otro tipo, pero dentro de esa denominación de grupo social, pues sí que se incluye. Por tanto, sí que ha habido desarrollos jurisprudenciales en ese sentido. ¿Me recuerda la segunda y tercera pregunta, por favor? Sí. Sí, esa respuesta está muy clara. No hay voluntad política. Habría colas, miles de personas amontonándose en las puertas de las delegaciones diplomáticas y consulares. Estarían más repartidos. Que ahora lo tenemos amontonado todos en el mismo sitio. Sí, pero es que no queremos. No sé si no me he explicado con claridad en mi exposición. No queremos tener 2 millones de personas pidiendo asilo en España. No tenemos interés político. No es que lo diga yo, es así. Ni en nuestras fronteras, ni en nuestras delegaciones diplomáticas y consulares. Pero ya digo, es una opción política. Yo creo que España no está para aceptar 2 millones de solicitudes de asilo. Esa es mi opinión. Creo que 16.000 personas son pocas. En un país de 45, 46 millones de habitantes. Son pocas. Algunas más podríamos aceptar.
Porque también hay que decirlo, de esas 16.000, alguna habrá que las expulsemos. No tienen derecho todas a quedarse en España. Habrá que valorar si cumplen los requisitos. Y me disculpa la tercera cuestión. País seguro. Hay un debate, la Comisión Europea está trabajando, es un tema muy delicado políticamente, porque decirle a un país, oiga, usted no es un país seguro, es como estar insultándole, estar diciendo, usted ni es democracia, ni derechos humanos, ni nada de nada, ¿verdad? Entonces, yo no sé si al final habrá una lista de países seguros adoptada en la Unión Europea, se está trabajando en esa dirección. En todo caso, bueno, pues sí, el Tribunal de Justicia ha dicho que Serbia, podemos concebirlo como un país seguro, pues bien, sí, pero yo creo que Turquía, por ejemplo, no. Yo creo que Turquía no. Pero hay que valorar la situación de cada Estado en concreto. Y además, hacer listas, el problema que tiene es que hay que modificarlas, en un sentido o en otro. Es un tema políticamente muy, muy sensible. Muy bien, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo hace ya varios minutos. Tenemos que pasar a la siguiente intervención, no sin antes agradecer al profesor Ferrer su ponencia y la disponibilidad a contestar nuestras preguntas. Muchas gracias.